bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Comenzamos una nueva revisión de los 9 años de Congreso Futuro, este foro de intercambio de ideas entre la ciudadanía y destacadas personalidades del mundo artístico, científico, intelectual y mucho más. Llevamos hasta ustedes parte de lo que nos han planteado, las preguntas y respuestas de los futuros posibles que se han dado cita en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta hoy. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a una alianza que tenemos con la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a comenzar este especial con una charla magistral del doctor en psicología, el canadiense Brian Little, quien visitó nuestro país en el año 2019 y que nos ofreció la charla El destino más allá de nuestros rasgos. Este profesor de investigación de Cambridge, Brian Little, analiza y también redefine los cielos de nuestra personalidad y sugiere algunas formas para transformarla. Nos dijo en su charla magistral que todos somos parecidos a otros, pero ninguno es igual a otro. Veamos entonces El destino más allá de los rasgos de Brian Little, una charla de 2019. Buenos días. Hola. That's it for my Spanish. Eso es, en cuanto a mi español. I'm honored and delighted to be here. Es un honor y un placer de estar aquí. Es un honor porque es Forum for the un exchange foro of audacious ideas. maravilloso para intercambiar ideas y con mucho placer porque he tenido la oportunidad durante los últimos días de mirarles. And you are an Y ustedes son un grupo muy intrigante de personas para un psicólogo. I have to say Debo decir that every que kind of person that you cada can imagine tipo de persona que se puede imaginar ha estado caminando the venue. en este Part of evento. what I want to do Y today parte de lo que quiero hacer hoy día es explicar cuáles in son personality are. esas diferencias en personalidad. Yo estoy en un campo de psicología que se conoce la psicología de las personalidades y es parte de una empresa más grande que se llama la ciencia de personalidad. Y su enfoque va de neuronas hasta narrativas, de lo que han estado escuchando esta presentación anterior, cómo el cerebro influencia el comportamiento profundamente hasta las narrativas que construimos en el contexto de nuestras vidas. One of the guiding Uno precepts de los preceptos de guía de mi campo es que cada uno de nosotros, each of you cada uno de ustedes, is in certain respects en cierto respecto, es como todas las otras personas, como algunas otras personas and like no y como other. ninguna otra persona. For example, Por ejemplo, we are all todos somos similares en que somos animales sociales. Eso está construido dentro de nuestra naturaleza básica. Los humanos son criaturas sociales. Somos diferentes, pero somos como algunos otros individuos. Y algunos somos muy sociables. Otros no son tan sociables. Algunas personas son extrovertidas y otras más introvertidas. Más extrovertidas o introvertidas. Y somos como ninguna otra persona en el sentido en que tú vives solamente en ti, en tu ecología personal, no personas generales, pero Javier o Benjamín o tu pololo anterior, personas que son personales para nosotros y que nos importaron mucho. Los que estudiamos personalidad hemos debatido durante mucho tiempo si hay rasgos estables de la personalidad. Y yo quisiera introducirles a esto. Ha sido un campo de estudio continuo. Hubo un periodo donde muchos de nosotros, y me incluyo,
fuimos muy escépticos para poder apuntar a una persona, para poder decir, tú eres esto, tú eres lo otro, y podría ser consistente en todas las situaciones. Y esto atacaba la noción de los rasgos de personalidad. Pero en las últimas décadas ha habido una reaparición de interés en las raíces de los rasgos de personalidad. Y quiero comenzar con esto hoy día, pero no voy a terminar con eso hoy día. Yo creo que hay disposiciones estables que son consecuenciales para nuestro florecimiento humano. Y yo les voy a contar cuáles son. Pero es más que eso. Hay destinos más allá de los rasgos que deberíamos todos conocer y, honestamente, también nos deberían incentivar. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de la personalidad? Se son un acrónimo en inglés que es océano, ocean. Yo creo que en español agregan una letra, ¿cierto? Ocean, océano. Y la O representa la apertura, openness, apertura a la experiencia. Y antes de continuar, debería decirles una cosa que quizás no saben. ¿Se habían dado cuenta que para los adultos es virtualmente imposible lamear su propio codo? Algunos ya están tratando de hacerlo. Y yo creo que cómo respondieron a ese trozo de información, bueno, danos una idea de dónde están en estas diferentes dimensiones en la personalidad. Entonces, vamos a hacer la O de ocean, la O a apertura. La apertura a la experiencia de individuos son los que les gusta explorar, son curiosos. Casi todos estaban muy abiertos para tener experimentos acá en este público y en el público remoto. Buenos días, buenos días. Y es un placer que ustedes nos están exponiendo a todo esto. Abierto a la experiencia está en contraste con las personas que son más cerradas. Y yo creo que los individuos abiertos son los que probablemente van así y traten de lamear su codo. Los individuos más cerrados son así. Ellos no lamean. La C, o sea, es la conciencia. Los individuos son diferentes en si estos rasgos son distribuidos de tal manera para que algunos están alto en el rasgo y otros más bajo, y algunos están en la curva en el medio. La mayoría, los que son muy conscientes hacia este extremo de la distribución, hacen planes y se mantienen a los planes, logran hacer las cosas a tiempo, son confiables. Quizás no han tratado de lamear su codo, pero probablemente han hecho una nota a sí mismos. Bueno, cuando llego a casa, revisar anécdota codo, ¿cierto? Extroversión, otra de las grandes 5 dimensiones de la personalidad. 5 grandes personalidades, estos rasgos. Extroversión. Voy a hablar de esto un poco más en detalle, entonces les voy a decir solamente un poquito ahora. Y es que las personas altas en extroversión buscan estímulos positivos. Y esa estimulación positiva puede venir de encuentros sociales, puede venir de invertir en sí mismo en cosas que son estimulantes. Es su motivación raíz, su motivación básica, es lo que aspiran a lograr. Estimulación. Quizás no han lameado su codo, quizás han intentado, pero quizás lo vieran, quizás lo vieran, quizás exitosamente lameado el codo de la persona al lado. A, océano.
amiabilidad. Personas amigables son personas placenteras, funcionan bien en grupos. Probablemente no lamearon su codo, pero están felices de que lo hacemos personal para ustedes y eso les satisface. Personas no amigables probablemente están así, con los brazos cruzados. No voy a lamear mi codo, nunca. Y individuos neuróticos. Son ellos que tienen tendencia a experimentar ansiedad y depresión. Probablemente no trataron de lamear su codo, pero quizás podrían pensar en ese momento, ¿por qué yo no puedo ni siquiera intentar de lamear mi codo? Hay algo anda mal conmigo. Soy quizás un poco loco. No, no necesariamente. Yo tengo algo que decir sobre las virtudes de cada una de estas dimensiones, incluyendo también la parte neurótica. En, en un rato, en realidad, ahora vamos a comenzar con apertura, en un poco más de detalle. Esas son personas curiosas que exploran, personas que tienen la audacidad, que se atreven a decir qué tipo de especie deberíamos ser. Una persona cerrada no se hace ese tipo de preguntas atrevidas. Una de las cosas respecto de los individuos altamente abiertos es que están abiertos hacia experiencias positivas y negativas. En estudios en Berkeley, hace unas décadas atrás, algunas de las personas más creativas en el mundo, en arquitectura, en poesía, en química y en todas las disciplinas, aprendizaje y campos prácticos y artísticas, tenían una característica en común. Eran abiertas a las experiencias. Eso tiene dos caras. Son personas alegres, positivas, pero también están abiertas a experiencias negativas. El genio creativo es alguien que puede ser una persona muy, muy, muy difícil con quien trabajar, porque muchas veces son ansiosos, se pueden deprimir respecto de sus proyectos, quizás pueden ser molestosos y difíciles de complacer. Es parte de ser creativo, es parte de ser abierto. Y yo he argumentado en mi propia investigación que hay proyectos atrevidos, creativos, que nunca se completan, pero no para los individuos cerrados que se preocupan de esto al fondo, que llenan los formularios, que preparan el camino para los encuentros. Estoy aquí, atrevidos en el mundo. Extroversión. Voy a hablar mucho más de este tema porque yo me enfoco en esto, me concentro en esto para sacar un punto clave de mi charla. Y ese punto es que somos criaturas que el florecimiento humano que podemos aquí abajo en el gráfico es influenciado por rasgos fijos personales aquí arriba, pero también situaciones, contextos, situaciones por el otro lado, y se convergen para influenciar nuestro ser. Las personas extrovertidas, una de las disposiciones estables se va a ubicar ahí, son caracterizadas por un deseo, por un estímulo positivo y son muy intensas en sus interacciones. Quizás puede concluir en este momento de mi estilo de dar la charla, que soy extrovertido. No lo soy. Soy muy opuesto a eso. Muchos de ustedes son como yo. Somos pseudo extrovertidos. Solamente parecemos ser extrovertidos. Y parte de mi charla hoy día es para explicar por qué hacemos eso. ¿Por qué nos estimula, impulsa para actuar de ciertas maneras que quizás pueden confundir a otras personas si tratan de conocernos? Personas amigables, trabajan muy bien en grupos, son empáticas,
eviten el conflicto, que quizás puede estar bien a corto plazo, pero para personas muy amigables, muy placenteras, puede llevar a problemas porque podrían no ser capaces de enfrentar situaciones conflictivas que deben enfrentar para poder modelar o andar por la vida. Entonces, para cada una de estas dimensiones, en cada extremo, hay virtudes y problemas. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. El extremo más bajo de la amigabilidad, nuevamente en esta distribución, personas muy amigables por este lado, la mayoría en el medio, pero los que son no amigables por este lado. Estas personas tienen un problema respecto de su salud. Es mucho más probable que tengan conductas o presentan conductas hostiles. Es más probable que tengan incidentes cardiovasculares como resultado de su hostilidad. ¿Hay alguna virtud en ser hostil? Yo creo que sí, claramente en ser no placentero. Sí, yo creo que es así. Y eso es que la persona molestosa podría a veces ver cosas que están equivocadas, que se pueden corregir, justicias que se pueden lograr, incluso que si se ponen molestosos y confrontacional cuando actúan su comportamiento. Entonces, nuevamente, la personalidad es un fenómeno ecológico, no es un rasgo fijo que predice algo. Hay una serie de diferencias individuales a lo largo de las dimensiones que son ubicuos, la posición en las cuales tiene impactos positivos en su bienestar y también impactos negativos. Quizás puedes estar pagando un costo físico, pero quizás puedes estar luchando por la justicia como persona no amigable. No, quería decir nada. Quería decir algo sobre la conciencia. Parece que me la salté. Sí, esas personas funcionan muy bien, las personas conscientes, en el colegio, en las notas que obtienen en el trabajo, obtienen mejores evaluaciones que las personas menos conscientes. Más frecuentemente tienen una promoción en su trabajo y eso tiene sentido, claro, porque el trabajo convencional requiere que personas que sean conscientes y concienciosas. Donde hay una diferencia es que donde quizás no se haya esperado que estas personas funcionen bien es respecto de su salud. Una persona concienciosa vive más tiempo. Y eso también es acompañada por el hecho que son personas más saludables. ¿Por qué las personas concienciosas tienden a vivir más tiempo? Porque yo creo que siguen regímenes de salud y se mantienen a esto. Si quieren perder 5 kilos, van a perder 5 kilos. Si quieren ir al gimnasio, y van al gimnasio a las 6 de la mañana. Incluso si no les gusta para nada, lo hacen. Y su salud beneficia como resultado de esto. Individuos neuróticos. Con esto no me refiero a que sean personas que muestran un trastorno de personalidad. Una personalidad normal puede ser escrita en términos de tendencias neuróticas. Por el lado más extremo, esto podría pasar a ser un fenómeno clínico, una patología, una psicopatología, pero los psicólogos de personalidad miran el rango de todos los días del comportamiento neurótico, que es caracterizado por ansiedad y sentimientos de depresión y vulnerabilidad. Y quizás podamos decir, bueno, no queremos ser neuróticos. Es un poco un término problemático, ¿cierto? Tú eres neurótico.
cómo las personas se sienten con esto, aparte de las personas en Nueva York, obviamente. A mí me gusta ver a las personas neuróticas como personas hipersensibles. Son como canarios en una mina. Entonces un canario ve problemas antes de los otros, y individuos neuróticos fácilmente también ven cosas que nosotros no vemos regularmente o no detectamos regularmente como problema, como desafío, como algo negativo. Y por lo tanto, nuevamente, en la ecología social de la personalidad humana y su impacto en todos nosotros, los individuos neuróticos no son un problema, son un recurso intrigante que podríamos usar si tenemos la capacidad de ver las fortalezas que pueden presentar a las situaciones. Yo quiero enfocarme ahora un poco más en detalle en la extroversión, porque es un campo que parece ser muy popular. No sé por qué, pero yo estuve leyendo un diario en español, por eso probablemente no lo entendí muy bien recientemente, porque decía, profesor Little dice que los introvertidos van a controlar el mundo. No, no lo hice. No sé de dónde lo sacaron. Pero sí voy a decir algo respecto de los introvertidos que les hace sentir un poco mejor sobre sí mismo. Y quizás podrían cambiar el mundo, pero probablemente solamente uniéndose con y juntándose con y comprometiéndose más con personas extrovertidas. Yo hablo aquí arriba de la determinación biogénica de la personalidad. Esas son las influencias bioquímicas, ideológicamente basadas, que hacen que tú y tú son diferentes de tú y de mí. Y en extroversión hay una tendencia de las personas que sean altamente extrovertidas de buscar estímulos, y no como los introvertidos, y parecen ser mediados fisiológicamente. Tiene que ver con aspectos de su sistema neuroendocrino, y ha sido estudiado muy fuertemente ahora en el mundo de esta perspectiva. Pero esto significa que los extrovertidos buscan estímulos. Durante muchos años en la psicología hemos tenido la noción de un nivel óptimo de deseo. Es donde tenemos una posición entre dos estímulos bajos, y en el estímulo bajo en el neocórtex, y los extrovertidos son crónicamente bajo ese nivel óptimo. Entonces tienen que buscar estímulos para poder hacer sus tareas diarias en forma efectiva. Los introvertidos, por otro lado, están por arriba de ese nivel óptimo. Entonces ellos se tienen que alejar un poco y bajar su excitación para poder hacer sus tareas en forma más efectiva. Quizás puede, como una situación de solucionar problemas, los extrovertidos que están juntos y se excitan. Quizás una persona introvertida va solito o solita, no hay diferencias de género en estas dimensiones, y está sola o solo. Y un extrovertido podría decir, ¿por qué eres tan antisociable? ¿Por qué estás siendo tan antisociable? Quizás ella o él no es antisociable. Quizás justo aprendió con los años que funciona mejor cuando no recibe tantos estímulos, cuando puede cerrar cosas y concentrarse. ¿Por qué? Por razones biológicas, tiene la tendencia de sobrecargarse. En tareas académicas, los introvertidos generalmente funcionan mejor, hacen mejor. Cuando llegan a la universidad, los introvertidos generalmente tienen una mayor probabilidad de recibir puntajes mayores, o cum laude, por ejemplo.
los top 10 generalmente tienden a ser más introvertidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa? Si piensan que ustedes mismos son introvertidos, son más inteligentes que la persona al lado que se considera siendo un extrovertido. No. No hay una diferencia significante en inteligencia entre introvertidos y extrovertidos. Lo que sí se refleja en el mejor rendimiento de los introvertidos es que son capaces de comprometerse o involucrarse en una tarea que requiere concentración para aprender. Los introvertidos necesitan estar comprometidos, involucrados. Entonces, para aprender de este curso, aprender de esta charla, los extrovertidos necesitan estar involucrados. Quizás una charlista que habla un poco más fuerte o que te pide decir algo, o tenemos un periodo de preguntas y respuestas, o simplemente jugamos. Los extrovertidos les gusta esto y lo importante es aprenden mejor con ese involucramiento, esa interacción. No es que los estos introvertidos no les gusta este involucramiento, lo hacen, pero aprenden con estructura y organización. Y porque la mayoría de los currículos escolares enfatizan eso, generalmente funcionan mejor, tienen mejor rendimiento. Nosotros interactuamos de manera diferente. Cuando los extrovertidos interactúan, se ponen cerca para tener una mejor comunicación, se te tocan, se miran mutuamente, te mantienen cerca. Los introvertidos prefieren tomar un paso atrás y generalmente actúan de tal manera que su nivel de estímulo es un poco más bajo. Estudiamos esto hace varias décadas atrás en Oxford, donde algunos de nuestros estudiantes hizo un estudio fascinante que examinó individuos que se interactuaban en las Naciones Unidas, y las interacciones fueron tales que los introvertidos y extrovertidos interactuaban, y los extrovertidos, para ser educados, se acercaban, y los introvertidos, para ser más educados, se tomaban paso atrás. Y eso resultó en problemas de interacción que fueron solucionados por los introvertidos, que se movían en un movimiento espiral, y los extrovertidos después se acercaban y los arrinconaban. Y mis estudiantes me contaron en Cambridge que a ustedes les gustaría el siguiente ejemplo. Y yo les dije, no, no les va a gustar. Y ellos dijeron, sí, sí, sí les va a gustar. Es el único tema que se van a acordar. Se trata de la frecuencia de las relaciones sexuales. Y yo asumo que no quieren saber escuchar nada de eso. ¿O sí? Ah. Bueno, sí, ya me habían avisado que quisieran esto. Se hizo un estudio sobre la frecuencia con la cual los individuos tienen relaciones sexuales. Y fue desglosado con hombres introvertidos y extrovertidos y mujeres introvertidas y extrovertidas. Y se hizo en Alemania en los 70s con una población heterosexual. Por lo tanto, la generalizabilidad es quizás un poco cuestionable. ¿Cuántas veces por minuto? Perdón, eso era el estudio en las ratas. Disculpen. ¿Cuántas veces por mes los hombres introvertidos tienen relaciones sexuales? 3. Hombres extrovertidos, 5,5. Casi 2 veces más. Hay un fenómeno que se llama la relación
calidad y cantidad que los hombres introvertidos deben realizar, que hay, para los hombres introvertidos quiero decir que calidad versus cantidad también vale. 3,1 para las mujeres introvertidas. Mujeres extrovertidas son heroicas. 7,5 veces manejan los hombres extrovertidos y también toman algunos hombres introvertidos al mismo tiempo. Bueno, hablamos en forma diferente. Y yo tenía un contrato de consultoría en el que compartí con un colega, Tom, que es muy diferente a mí, y él básicamente era muy extrovertido en su conducta. Teníamos algunas personas más en el proyecto, un contador, y él casi llevó el proyecto a una parada y me prepararon a mí y a Tom, que se llamaba solo Michael. Bueno, pero yo le dije, bueno, porque él tiene una tendencia de usar frases muy complicadas, nuances, sutilezas. Michael tiende a veces de compartir de una manera que algunos quizás podrían considerar como quizás más asertivo de lo que normalmente se pide. Y Tom movió sus ojos y dijo, bueno, eso es lo que dije. Es un idiota. Como extrovertido, pseudo-extrovertido o introvertido, quizás podría aludir a ciertas calidades idióticas, pero yo lo llamo, yo no lo digo, pero yo lo llamo. Sí, entonces tenemos un impasse entre los dos. ¿Esto es todo lo que somos, estos rasgos? ¿Es todo? ¿O somos simplemente un conjunto de rasgos? No creo. Hay un fenómeno que se llama los rasgos libres, que desarrollé hace unos años atrás, y estos rasgos libres son donde las personas que somos extrovertidos o introvertidos actuamos fuera de nuestro personaje, fuera de nuestro carácter. Podemos, para temas que nos importan, podemos actuar fuera de nuestra naturaleza. Y soy introvertido, también soy un profesor. Y soy un profesor que ahora se excedió un poco en el tiempo en su presentación. Pero yo debo decirles esto. Como profesor, parece que mi trabajo es de profesar, que significa transmitir compasión de lo que yo creo que es verdad, sin fronteras. Y por eso yo actúo fuera de mi personaje, fuera de mi naturaleza. En la mañana, a las 8 de la mañana con mis estudiantes, actúo como así y juego con ellos, pero en realidad quisiera escapar y esconderme. Soy como ustedes, ustedes son como yo. ¿Por qué entonces actuamos fuera de nuestra naturaleza? Actuamos fuera de nuestra naturaleza por profesionalismo, nos levantamos para cumplir con la situación y lo hacemos por amor. Ustedes se pueden dar cuenta quizás que ustedes también han estado actuando fuera de lo normal, fuera de su carácter porque amas a Manuel y él es extrovertido, porque te gusta el extrovertismo, pero entonces estás quemando, estás agotado. Entonces, el último mensaje que les quiero dejar, la última lección, que podemos quizás, cuando actuamos fuera de nuestro carácter, no son rasgos, podemos quizás pasar por arriba de esos rasgos, podemos actuar fuera de nuestro carácter por profesionalismo, por amor, pero cuando lo hacemos, cuando llevamos proyectos claves de nuestra vida, cuando los cumplimos, quizás podemos agotarnos. Entonces necesitamos momentos para un nicho de recuperación que esto yo lo hago después de una charla. Yo lo hago escondiendo en el baño con mis pies para arriba para que nadie me pueda ver. Yo voy a ir al baño ahora. Por favor, no me sigan. Gracias.
Bien, buenos días. Ante todo, pues un placer estar aquí presente y participar en este congreso del futuro, en este evento importante, ¿no?, que es capaz, digamos, de compartir, ¿no?, tantos temas distintos con tanta gente al mismo tiempo y proyectando tantos dilemas como se hizo en el principio del congreso, de este congreso del futuro. Cambiamos radicalmente de tema. Mi tema es política, mi tema es gobernabilidad. Vamos a discutir, digamos, de muchos de los problemas que actualmente agitan, ¿no?, sacuden el mundo en el debate político, intentando básicamente explicar qué sucede, ¿no?, quién es culpable, si hay alguien que es culpable, y qué podemos hacer ante esta situación convulsa y contradictoria, ¿no? Es decir, es evidente de entrada que el diagnóstico creo que todos lo podemos compartir. La situación política es una situación convulsa, es una situación, digamos, con gran inestabilidad y al mismo tiempo es aparentemente muy contradictoria, ¿no? Es decir, podríamos decir que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos países democráticos como hay hoy en el mundo. Podríamos decir, por lo tanto, que la democracia en el mundo goza de buena salud y al mismo tiempo también es cierto que nunca como ahora esa proliferación de países democráticos ha generado al mismo tiempo la sensación de que la democracia que tenemos no es una democracia de calidad, ¿no? Es lo que se llama la desafección democrática, ¿no? La gente está de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema político, pero al mismo tiempo también piensa que esa democracia real que tenemos no corresponde a aquellas expectativas que nosotros teníamos en relación a este sistema político. Esto se nota en los déficits de legitimidad, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Tenemos legalidad democrática, pero en muchos casos la legitimidad, esa sensación de confianza, ¿no?, de garantía de que las cosas funcionen como deberían, no las tenemos exactamente igual. Fijémonos en algunos datos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a Chile me explicaron que en las últimas elecciones municipales votó solamente una tercera parte de la gente que podía votar. ¿Eso es bueno desde el punto de vista democrático? No, es un problema, sobre todo cuando además resulta que en los barrios más pobres, en los barrios más necesitados de las ciudades de Chile, es donde se votó menos, incluso llegaron a votar solamente el 20% de la gente. Eso es negativo porque indica que gente que podría necesitar que las cosas cambiaran no siente que el sistema político les dé cauces para cambiar. Yo creo que eso es un elemento de crisis del sistema democrático. Fijémonos, por ejemplo, la cantidad de miedos y de recelos que ha generado el triunfo de Trump en Estados Unidos, ¿no? O el Brexit, o los referéndums del Brexit en Gran Bretaña o de Colombia recientemente, ¿no? Es decir, qué mejor expresión que los referéndums como expresión de la democracia directa, y en cambio ha habido una sensación de que los resultados que han salido no eran aquellos que eran, digamos, previsibles, ¿no? Es decir, como si la gente se hubiera equivocado votando, ¿no? Es decir, hay una cierta sensación en este sentido de sorpresa, ¿no?, en la poca consistencia de esa democracia que hemos extendido. Hay un autor de Chicago, John McCormick, ¿no?, que dice que si bien en Grecia había muy poco demos porque votaba solamente un pequeño sector de la población, que eran los ciudadanos, no votaban ni los esclavos ni las mujeres, en el ágora famosa había muy poco demos, pero tenía mucha cracia, ¿no? Democracia, ¿no?, poder del pueblo. Había muy poco demos, mucha cracia. Dice McCormick, en la actual situación en todo el mundo hay mucho demos, hay mucha gente que puede participar, pero cada vez su participación tiene menos capacidad de poder, tiene menos cracia. Cuando aquí tenemos un problema, ¿no? Fijémonos, por lo tanto, en intentar buscar cuáles son. Mi intento sería tratar de compartir con todos vosotros por qué sucede esto, cuáles son los problemas que explican esa situación. De entrada, ¿cuándo fue? Domingo, ¿no?, murió Zygmunt Bauman, ¿no?, el gran, digamos, pensador polaco que nos ha ayudado a todos a entender que lo que está sucediendo en el mundo no es una situación de crisis, es un cambio de época. Estamos en un cambio de época parecido al que se produjo al inicio de la máquina de vapor a principios del siglo XIX o durante la aparición del Fordismo a principios del siglo XX. Cada vez que ha habido un gran cambio tecnológico, ahora nos hablaban de computación, etcétera, etcétera, cada vez que ha habido un gran cambio tecnológico,
cambia también las vidas, las relaciones, la situación política. Ulrich Beck, otro, digamos, sociólogo alemán, nos hablaba de que esta es una sociedad del riesgo, hay más riesgos de los que teníamos antes, más incertidumbres, y Zygmunt Bauman nos hablaba de que los tiempos son líquidos, de que nada es estable. Por lo tanto, esa sensación de desasosiego, ¿no? Y cuando hay un cambio de época, muchos de los conceptos que utilizábamos no nos sirven ya para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Lo que Ulrich Beck llamaba conceptos zombie, ¿no? Son conceptos que son muertos vivientes, ¿no? Nos acompañan, pero ya no nos sirven para explicar lo que sucede. Fijaos, un pensador marxista como Gramsci, ¿no? En los años 20 en Italia hizo una frase que ahora se ha vuelto a recuperar. Decía, en un momento de cambio de época, lo viejo tarda en morir, lo nuevo tarda en afianzarse y en medio aparecen los monstruos, ¿no? Y esto lo decía en el año 20, en los años 20, precisamente explicando, ¿no?, la aparición del fascismo, los grandes conflictos que surgieron en Europa en los años 20, ¿no? Esa sensación de que las cosas las cosas nuevas tardan en afianzarse, las viejas se resisten al cambio y en medio surgen los conflictos, los miedos, las incertidumbres, ¿no? En cada país este cambio de época se vive de manera distinta. En España, como también en Chile, los efectos de este cambio de época son en la estructura familiar, en la estabilidad laboral, en los cambios que necesita la educación, en los temas de relaciones sociales, en los temas de comunicación. Es decir, nuestras vidas están cambiando enormemente desde que tenemos smartphones, desde que los elementos, por ejemplo, el control de los datos, ¿no? El senador que cuando inauguró este congreso nos hablaba de los problemas del Big Data, ¿no? ¿Quién controla el Big Data, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro quehacer constante? Es decir, esos son cambios importantes. A escala global también se están produciendo cambios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los estados están perdiendo capacidad de decisión. Hay un capitalismo de carácter global y financiero que es capaz de decidir por encima de los países, ¿no? Hay fondos de inversión, hay un fondo de inversión, por ejemplo, que se llama BlackRock, que tiene 5 veces el PIB de España, ¿no? Un solo fondo de inversión. Ese fondo de inversión, evidentemente, cuando se mueve por el mundo, condiciona el hecho de invertir o no invertir, como nos explicaba Saskia Sassen al inicio del Congreso, lo condiciona a las garantías que le dan. Es decir, de alguna manera está haciendo un chantaje a los gobiernos diciéndoles yo invertiré si sucede esto, si no sucede lo otro, etcétera, etcétera. Esto condiciona la capacidad de decisión, la soberanía de los países, ¿no? Hay una reducción también, por lo tanto, de las capacidades financieras de los estados. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, que las grandes compañías, Google, Amazon, Apple, son capaces de situarse en espacios del mundo donde su capacidad de evitar los impuestos es más importante, ¿no? Hay procesos de elusión fiscal, que se llama, ¿no? Es decir, legalmente tratar de evadir los impuestos. Y hay problemas también fiscales de carácter penal, la evasión fiscal. Eso que está pasando, es decir, que la capacidad de estas grandes empresas globales de trabajar sin tener en cuenta las fronteras, están alterando las capacidades de regulación de los estados, ¿no? Airbnb, por ejemplo, es una plataforma de alquiler de apartamentos. Paga impuestos, ¿no? Airbnb, es decir, es controlable. Uber, ¿no? Esa empresa digamos, esa plataforma de movilidad, está cumpliendo las reglas laborales que implica el hecho de trabajar para Uber de la misma manera que lo hacen los taxistas. Esto es una alteración también de las capacidades de regulación de los estados. Es decir, los estados están perdiendo soberanía y, de alguna manera, la globalización les está amenazando, ¿no? Hay un economista americano, turco-americano, muy famoso, que se llama Daniel Rodrik, que dice que estamos en una situación de trilema. ¿Qué quiere decir trilema, no? Que es un triángulo con 3 conceptos, del cual no podemos escoger los 3 al mismo tiempo, ¿no? Es como si dijéramos bueno, bonito y barato, ¿no? Pues bueno, bonito, pero no barato, o barato y bueno, pero no bonito. Es decir, ese trilema, dice Rodrik, establece 3 elementos. Dice él: globalización, democracia, soberanía. No puedes escoger los 3 al mismo tiempo. Si escoges globalización y soberanía, es decir, los estados se pliegan a los tratados de comercio, las relaciones comerciales, esto acaba afectando negativamente las condiciones de vida democráticas de la gente. Si se escoge democracia y globalización, que sería lo deseable,
los estados perderán soberanía. Tendríamos que avanzar hacia un proceso de gobierno federal global. No está ocurriendo. Si intentamos mantener soberanía y democracia, estamos intentando evitar la globalización, que es en general lo que está ocurriendo en muchos países, ¿no? La tendencia a intentar decir, cuidado, cuidado con la globalización, que esto nos afecta negativamente, vamos a empezar a cerrar, ¿no? Hay una tendencia en todo el mundo, por ejemplo, y el triunfo de Trump lo expresa, dentro de poco habrá elecciones en Francia y Marine Le Pen, ¿no?, que es la candidata de la extrema derecha francesa, también plantea cerrar las fronteras, evitar los emigrantes. Fijaos, Trump habla de acabar con la inmigración, Marine Le Pen habla de acabar con la inmigración. Es decir, la tendencia a pensar que lo mejor es cerrar fronteras, quedarse con los de casa y sacar a los de fuera, ¿no? Es decir, esto es totalmente contrario a la idea de una globalización pensada en abrir fronteras, ¿no? Abrir fronteras no solamente a los capitales, abrir fronteras también a las personas, ¿no?, a la capacidad de movilidad, ¿no? Y esto representa una cierta amenaza, ¿no? Bien, yo creo que este trilema, ¿no?, que plantea Roderick explica en parte el hecho de que que haya tanto miedo, ¿no? Ayer en el discurso que hizo Obama de despedida, que fue un discurso magnífico desde mi punto de vista, hizo una frase que me gustó mucho. Dice, no podemos dejar que el miedo al cambio nos haga perder nuestros valores. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Ante el cambio de época, en muchos países hay miedo a ese cambio, hay incertidumbre, hay la sensación de que no funcionan bien las cosas, hay sensación de desprotección. Cal Polanyi escribió un libro magnífico, La Gran Transformación, en el año 1944, que ya hablaba de que la expansión del mercado genera sensación de desprotección y se busca protección a quien lo pueda dar, en este caso cualquier tipo de Estado, ¿no? Por lo tanto, el autoritarismo, la xenofobia, el rechazo al otro, el blindarse en las pequeñas verdades son expresiones políticas negativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿A quién podemos culpar? En parte a nosotros mismos, ¿no?, a nuestro individualismo, ¿no? Ayer decía Obama también, os pido que creáis no en la capacidad de los políticos en cambiar las cosas, sino en vuestra capacidad, la de los ciudadanos, en cambiar las cosas. Este es un elemento importante, ¿no? No pensar que la democracia significa delegar en los políticos la capacidad de que cambien ellos las cosas. Tenemos que ser ciudadanos. Ciudadanos quiere decir personas activas, ¿no?, personas que se impliquen en los asuntos que suceden, ¿no? Fijaos que no podemos pensar que nos representen no es lo mismo que nos sustituyan. Democracia representativa no es democracia sustitutoria. Hemos perdido la capacidad de decidir, en buena parte, y tenemos que recuperarla. Los políticos actuales son parte de la solución o parte del problema. Para mucha gente, cada vez más, la política actual es parte del problema, no es parte de la solución. Tenemos que regenerar la política, cambiar la política. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando con esa idea de desconfianza de una manera movilizadora, con la idea de desconfianza democrática, no con la desconfianza liberal. La desconfianza liberal es que los poderes se controlan unos a los otros. La desconfianza democrática implica que nosotros utilizamos la desconfianza como un elemento de exigir control, transparencia, evaluación a los políticos. Por lo tanto, nuestra movilización es importante. Nosotros, ¿no?, la idea de lo común, ¿no? También la presidenta en la inauguración de este congreso hablaba de la importancia de lo común, ¿no? La idea de recuperar el sentido de solidaridad. No podemos confundir lo público con lo institucional. Lo público es también expresión de lo común, de la comunidad, ese sentimiento de que juntos podemos evitar, por ejemplo, fenómenos que en Chile y en otras partes del mundo son muy importantes, como fenómenos de la desigualdad. La desigualdad no genera comunidad, ¿no? La igualdad lo que genera es similitud, ¿no? La gente es más parecida unos a otros. Autonomía implica no subordinación a los que son más poderosos y participación. Por lo tanto, si exigimos igualdad, no es porque haya mejor redistribución de riqueza, que también, sino porque la igualdad genera comunidad, sentido de pertenencia, sentido de lo público, sentido de que juntos podemos cambiar las cosas. Y también tenemos que aprender a politizar el cambio. Cuando hablo de politizar el cambio de época, no me refiero a ser socialista, democristiano, comunista o conservador.
Cuando hablo de politizar el cambio, quiero decir discutir de quién gana y quién pierde ante cada uno de los cambios que se producen. Esto es politizar el cambio, discutir sobre esto. No aceptar, por ejemplo, el cambio tecnológico como un cambio técnicamente bueno. El cambio tecnológico será bueno si conseguimos entre todos evitar los problemas que genera la agregación de ese cambio o el control de ese cambio por parte de lo que llaman ya los nuevos dirigentes globales, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Este serían los grandes dueños globales. Discutamos, ¿no? Politicemos el cambio y reivindiquemos soberanías, no solamente soberanía nacional, soberanía de nosotros, soberanía sobre el agua, sobre la energía, sobre la tecnología. Recuperemos, por lo tanto, el sentido de comunidad, evitamos que cunda el miedo, porque el miedo acaba generando monstruos. Muchas gracias. Ahí estaba Cuestionamientos de la Gobernabilidad, una charla ofrecida por el doctor en Economía John Subirats en el año 2017. Este hombre cuyas líneas de investigación son la economía comparativa y el desarrollo político, con especial énfasis en América Latina y África sahariana. Recordemos que parte de lo que nos dijo es que nunca como ahora la proliferación de países democráticos ha generado la sensación de que la democracia existente no es de calidad. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Regresamos con más, pero síguenos a través de www.congresofuturo.cl. Volvemos. Ya estamos de regreso en TV Senado con este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido los planteamientos, las preguntas y respuestas de más de 700 científicos que se han dado cita desde el año 2011 en Congreso Futuro. Les recordamos que estamos transmitiendo en las plataformas de las municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, porque estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades. Nos vamos a quedar con una charla magistral ofrecida este año 2020. Me refiero a Meryl Robinson, expresidenta de Irlanda, además abogada, politóloga y líder internacional en el campo de la sostenibilidad e igualdad de género y profesora adjunta de la justicia climática del Trinity College. Ella, cuando ofreció la charla magistral a principios de este año, se refirió a lo que había ocurrido en nuestro país en relación al estallido social y también a temas vinculados al cambio climático. Veamos. Buenos días. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí en Santiago de Chile. Tengo felices recuerdos de mis visitas previas. Mi primera visita fue cuando vine como presidenta de Irlanda con una visita estatal en marzo de 1995 y luego volví como comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la más reciente fue hace unos 5 años, donde la presidenta Michelle Bachelet, que es una muy buena amiga, me invitó y a otras líderes femeninas para venir y celebrar la 20ª conferencia en Beijing. Y ya celebraremos la número 25. Entonces, volver a Santiago en este momento tan especialmente difícil, es un momento de crisis que es altamente importante para un país que deba pensar en cuanto a su futuro. Me ha impactado el hecho que hubo un aumento en la tarifa de metro que gatilló la creciente crisis en Chile y como un aumento también en los precios del combustible que comenzó también con Joe, con las protestas también en Francia con los chalecos amarillos. Los dos países han sufrido una gran crisis debido a los aumentos de desigualdad y una situación de Chile claramente era peor que la situación en Francia. Aprecio al Congreso del Futuro que se vea como un rol
en el repensamiento y la reestructuración para desarrollar una sociedad que pueda tomar las expectativas y derechos de todos los ciudadanos. Como ex alta comisionada de derechos humanos, me entristeció el informe de mediados de diciembre por la oficina, ya que muchas personas habían muerto en las protestas que comenzaron en octubre y una gran cantidad están lesionados, más de 3.500 personas. Y es triste, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares después de recibir disparos de antiprotestas. El equipo de las Naciones Unidas documentó 117 casos específicos de tortura y maltratamiento y 46 casos de violencia sexual. Un documento por muertes ilegales con agentes del Estado, lo que sugiere muchos ataques contra las fuerzas de seguridad y sus instalaciones, además de robos, destrucción de propiedad privada y pública. Hacia adelante, estoy consciente que el Congreso Nacional ha firmado un acuerdo para llamar un referéndum nacional en abril de este año en cuanto a la creación de una nueva constitución. El desafío será cambiar a Chile de lo que el profesor José Manuel Humada de la Universidad de Chile ha llamado uno de los países más desiguales de América Latina, hacia uno comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos en una nueva constitución democrática. Uno de los heridos de estos malestares es la decisión de no realizar la COP25 en Santiago de Chile y la decisión subsecuente de abstenerse de realizar esto en Madrid. Asistí parte de la COP25 y compartí la frustración de millones de personas a nivel mundial, ya que las charlas debieron ser expandidas por más días debido a la falta de compromiso. Es bueno que los países estén de acuerdo. Si tenemos que tener estas solicitudes en la mesa, esperamos que ocurra en el COP26 en Glasgow este año y los países deben demostrar que han mantenido sus promesas en cuanto al cambio climático antes del 2020. También me dio mucha felicidad estar en este tipo de sesión donde aprendimos ese día que Colombia había firmado el acuerdo y espero que Chile también lo firme porque creo que este es un logro único e histórico para América Latina y para el Caribe. Es específicamente que ofrece protección a los defensores de los derechos humanos en temas medioambientales y ofrece los derechos humanos en el tema de la crisis de la climática. Y creo que 304 defensores de derechos humanos que defienden el agua han sido asesinados en 2019. Necesitamos que todo el mundo, que los acuerdos se firmen y es muy bueno que ustedes los tengan acá en América Latina. También necesitamos una nueva revisión de la justicia climática y por eso llegué al cambio climático. Llegué un poco tarde de todas maneras. Cuando era la presidenta de Irlanda por 7 años, entre 1990 y 1997, nunca hice una referencia o nunca encontré una referencia al cambio climático, pero cuando me volví alta comisionada para los derechos humanos, poco después me enteré que las Naciones Unidas estaban trabajando con el cambio climático. Yo tenía un gran celo acerca de los derechos humanos y el género, los derechos de las personas con discapacidades, las personas nativas, los indígenas, pero luego formé una organización que se llama Realizing Rights y fui a países africanos para hablar acerca de la comida, del agua, de la salud, de la educación, de la paz de la mujer. Y las personas me seguían diciendo que las cosas eran mucho peores, que estaban mucho peores, porque no tenían ninguna certidumbre. Era absolutamente impredecible. En Nigeria no sabían cuándo volverían las épocas de lluvias, que antes eran predecibles, pero ya no lo son. Y en otras partes de África habían grandes periodos
periodos de sequía y luego grandes inundaciones que destruían las villas, y las personas basaban la agricultura en la lluvia, pero la lluvia ya no llegaba. Y luego también entendí las dimensiones de géneros del cambio climático, que son impresionantes porque los roles sociales de las mujeres y los hombres son distintas. Las mujeres no tienen acceso a crédito, a derechos de tierras, pero tienen que llevar la comida a la mesa. Y luego la injusticia que realmente me impactó como un tema de los derechos humanos, porque los países africanos tienen muy bajas emisiones. Y las personas que son más afectadas no manejan autos, no hacen ninguna fabricación o manufactura, pero son los más afectados. No solamente los países africanos, pero también las gentes nativas, gente pobre de cualquier país. Ellos están conectados con la pobreza. Los peores impactos se dan cuando eres pobre en áreas y vives en áreas que son más contaminadas. Hablo acerca de la justicia climática y espero que hablemos acerca de la crisis climática o de la emergencia climática. Volvamos al año 2015. Los marcos que se estaban negociando por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, en la Agenda 2030 o 2030, que habla acerca de las metas de desarrollo sostenible y los acuerdos de París, fueron importantes y negociados por la mayoría de los países de la Agenda de 2030 en septiembre y también para el acuerdo climático, pero ellos eran voluntarios o eran débiles en su cumplimiento. Y yo estuve allí siendo secretaria general para el cambio climático, y lo más importante era que la presión que los países pequeños, las personas indígenas y la sociedad civil a nivel global por 1.5 que se colocara en el texto, lo que significa que no debíamos pasar 1.5 grados del calentamiento global. Yo recuerdo haber visto en las calles, quizás algunos de ustedes estuvieron allí, 1.5 para permanecer vivos, 1.5 para seguir vivos, pero teníamos ese nuevo objetivo de no llegar a los 2.5, a los 2 grados Celsius. Pero lo interesante, los científicos no habían estudiado eso. El Acuerdo de París tuvo que pedirle a los científicos que explicara cuál es la diferencia entre 1.5 y 2 grados y qué pasa si llegamos al 1.5, ¿qué debemos hacer? Creo que el panel intergubernamental en cambio climático ha trabajado sobre esto. En octubre de 2019 se respondieron estas preguntas. Hay una gran diferencia entre 1.5 grados y 2 grados. En esa época, más o menos los arrecifes de coral, más o menos todas las capas de hielo y el permafrost que cubrían una gran área se van a descongelar y van a emitir no solamente carbón, sino metano, que es más peligroso, incluso más peligroso que el carbono. Entonces, el reporte del IPCC dice que 1.5 grados ya ha cambiado nuestra comprensión de la situación, pero los reportes han dicho que estar por encima de los niveles preindustriales va a afectar a todo el mundo, no solamente para los países que son islas, sino para todo el mundo. Y el calentamiento de 2 grados va a significar un gran riesgo para el planeta. No estamos pensando en 2 grados, sino en 3 grados, y si no cambiamos serán 4 grados, lo cual será catastrófico. Este reporte fue enviado por los reportes de las Naciones Unidas y que hablan de la extinción potencial de 500.000 de especies. Y estos reportes en el uso de la tierra, en los bosques, también se muestran. Entonces, como esta consecuencia, no podemos permitirnos
a través de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París como algo voluntario, como que cada país pueda elegir y decir si firma. En vez de eso, creo que toda la implementación de tanto que es imperativo para poder asegurar un mundo donde podamos vivir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esto puede cambiar la mentalidad del mundo a nivel político. El IPCC ha llamado a un 4% de reducción en la emisión de carbono en 4 años más. Y esto se puede hacer si hay la voluntad política. Pero ¿cómo llegamos a esa voluntad política y ese sentido de solidaridad global? Creo que es cierto que hay un movimiento por la justicia climática que coloque presión a la justicia y a los negocios, especialmente a la industria de los combustibles fósiles. Lo que necesitamos es que todas las personas se comprometan con 3 pasos. Lo primero es que hagamos el tema del cambio climático presente en nuestra vida y hacer algo para reducir nuestras propias emisiones, nuestro propio consumo, la conservación de la energía, reciclaje o cambios en nuestros hábitos. Y hace un año me convertí en algo que nos pudiera ayudar, pero yo ya no podía. Eso es algo pequeño, pero es algo en lo que yo puedo contribuir y es importante para mí, porque tenemos que hacer eso, tenemos que internalizar y todo el mundo tiene que tomar un paso. Y el segundo paso es tomar acción, molestarnos con aquellos que tienen más poder y son más responsables por esto, tales como los gobiernos, incluyendo ciudades y pueblos, negocios, especialmente por el agronegocio y el transporte. Tomar acción, tomando una voz, apoyando a las organizaciones que están involucradas en temas de conservacionismo y el cambio climático, que también nos puede ayudar a reducir la ansiedad climática. Si estamos ansiosos acerca del tema climático, ponte activo y ayuda. El tercer paso quizás es el más importante. Todos necesitamos imaginar este mundo que queremos dejarle a los demás. Sería un mundo más saludable, donde sin la polución o la contaminación de los combustibles fósiles, con un aire más limpio y con acceso a energía limpia. Para hacer esto tenemos que mostrar una cultura solidaria en la Agenda de 2030, donde tengamos mayores relaciones humanas en todos los niveles. También la economía circular, consumiendo menos y valorando más. Esos son los desafíos de tomar este cambio climático, que pueden ser transformadores y pueden mostrar los desafíos para la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás. Debemos pensar en el movimiento de justicia climática, donde las personas se protejan a sus familias, a sus casas y a sus ingresos del impacto climático, y las políticas de acción climática que aterricen en los derechos humanos. Tenemos una nueva realidad para las empresas de petróleo que están perdiendo su legitimidad y las licencias para operar. Esto nos lleva acerca de la confianza de los ciudadanos. Debemos terminar los subsidios de todos los combustibles y todos los recursos se inviertan en recursos y energías limpias y en la tecnología verde. Lo he visto con mi trabajo, con los líderes de negocios, con empresas que tienen 0 emisiones en 2050 y hacerlo de esta manera. Pero el sector privado puede ser una fuerza positiva para ayudarnos a llegar a la justicia climática y hacer esta transición. Esta transición se trata de cuidar a nuestros trabajadores y a las comunidades que dependen de esos trabajadores y tener el dinero y hacer una transición para aquellos trabajadores de las industrias que contaminan más, ver las pensiones para aquellos mayores y hacer una contribución. Pero los líderes de negocios también deben hablar o pedir el ambiente que proteja a todos nuestros derechos. Tenemos que ser más transparentes y responsables en cuanto a nuestras propias actividades, incluyendo las reglas y las asociaciones para hacer esto sostenible. Me ha impactado todo lo que ha pasado en Chile
¿Cómo nos impacta la privatización del agua? Esto es algo difícil de entender dentro del proceso. Y yo creo y espero que estas discusiones en la Constitución esto cambie y puedan abordar ese tema. Tuve la oportunidad, que aprecio mucho, de abordar la necesidad de una nueva visión acerca de la crisis climática y abordé con las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad el último jueves, en la medida en que los mayores fueron unidos y el mundo enfrenta dos amenazas muy importantes, toda la planificación nuclear. Tenemos que escuchar a los niños y a los jóvenes que se han reunido por millones para luchar por su futuro. Ellos han entendido la importancia de pensar globalmente y actuar localmente. Ellos se han unido por las amenazas que ven hacia su futuro, por esta crisis climática. Esta unión les ha posibilitado llegar a la solidaridad, incluso para aquellos que son más vulnerables, que están más afectados y que son menos responsables por toda esta crisis climática. Ellos nos piden no solamente que los escuchemos, sino que escuchemos todos los signos. Estoy feliz que este Congreso futuro enfatice en la importancia de las señales y la investigación científica. Estos reportes científicos del IPCC de 1.5 de calentamiento global y el último reporte sobre la biodiversidad y en los últimos días tienen un imperativo que debemos implementar, el compromiso voluntario para la Agenda de 2030 y la sostenibilidad y los compromisos de los acuerdos de París. Los acuerdos en Madrid, en la COP25, muestran que necesitamos una nueva visión para cada país, cada ciudad, cada cooperación debe comprometerse en ser neutral en carbono y puede ser en 2040, 2035, 2030, 2020. ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para esto? Necesitamos un cambio de mentalidad que reconozca que ya hemos descubierto que los recursos deben posibilitar una transición a una energía limpia y bajar ese calentamiento global. Las recomendaciones de la Comisión Global en la adaptación y para preparar a las comunidades a ser resilientes, considerando esta nueva parte, como lo que vimos con los incendios de Australia. ¿Qué significa esto para Chile en el contexto de discutir una nueva constitución? Yo creo que ustedes deben ver esto como una oportunidad. Cada país va a tener que hacer cambios transformadores y es difícil para hacer esos cambios con los gobiernos elegidos que tenemos en las democracias que tenemos, porque los representantes tienden a tener horizontes a corto plazo solamente para ser reelegidos, solamente están pensando en la próxima elección y qué debo hacer para asegurar de que me reelijan. Ellos no están pensando en que tenemos una crisis, en que tenemos que pensar en el futuro para las futuras generaciones y los niños que vienen. Ustedes tienen el beneficio de ya haber tenido esta crisis en muchas demostraciones y que continúan todos los viernes y por lo tanto tienen la oportunidad en esta convención constitucional de que sea una convención amplia, que sea equitativa en cuanto al género, haya equidad de género y sea un espacio también para las voces indígenas porque ellos tienen la sabiduría de haber vivido de manera sustentable. Ustedes tienen una oportunidad de ver la privatización, especialmente los bienes públicos como el agua. Realmente espero que puedan
ver esto como una oportunidad real. Creo que podrían mirar a mi país, Irlanda, por un ejemplo sobre cómo gestionamos 3 problemas difíciles. Y lo hicimos porque reunimos a los ciudadanos, una asamblea de los ciudadanos. Tenemos el Parlamento, las 2 cámaras y también la de los ciudadanos, que 100 irlandeses comunes de distintas partes del país, equitativamente en cuanto a género, de zonas rurales y de la ciudad, y nos dieron la experticia para guiarnos en 3 problemas. El primero, la crisis climática. Irlanda no le estaba viendo bien en cuanto al clima. Somos un país de agricultura, exportamos carne y tenemos los peores desempeños en la Unión Europea. Pero esta Asamblea de los Ciudadanos presentó unas ideas radicales e impactó a los políticos y al Parlamento. Luego el Parlamento, con su propio comité, adoptó estas recomendaciones y hoy tenemos un plan de acción climático que es vigoroso y más real como resultado de esta experiencia. El segundo problema con la Asamblea adoptó el matrimonio del mismo sexo, que no es fácil en un país católico como Irlanda, pero había una presión al cambio. Ellos tenían la experticia, argumentos, y la Asamblea de los Ciudadanos estaba fuertemente a favor de esto. Hicimos un referéndum y aprobamos el matrimonio igualitario del mismo género. Y el más difícil también aquí en Chile, el aborto. Hemos insertado en la Constitución una prohibición sobre el aborto y la igualamos con la vida de la madre y el feto, que ha generado grandes problemas en los últimos años en cuanto a tener muertes de la madre o el feto. La gente vio esto como un problema y la Asamblea de Ciudadanos recomendó sacar esa enmienda de nuestra Constitución para permitir el aborto en Irlanda. Tenemos un referéndum nuevamente y a través del país se desplegó no solo una ciudad contra la zona rural, sino que fue en todo el país. Un condado votó contra teníamos una gran mayoría. Por lo tanto, usamos esta Asamblea de los Ciudadanos para ayudarnos a manejar estos 3 problemas difíciles que de otra forma no podríamos haberlo hecho. Nuevamente, creo que esta Asamblea Constitucional y las discusiones sobre la nueva Constitución podrían ser un gran beneficio para ustedes. No soy una experta aquí en la situación de Chile, pero yo siempre escucho aquí desde que llegué y me he beneficiado de las visiones de distintas personas con las que he tratado de conversar, reflexionar, y ya que tienen este tema de la privatización, deben tomar muy seriamente el hecho que todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todos. Y esto viene desde los principios guías de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos. Es la estabilidad de los gobiernos, la gobernanza, responsabilidad debe proteger los derechos humanos. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y esto significa que deben conocer si están socavando de manera o impactando negativamente los derechos humanos de las personas. Deben saber si una minera o si una empresa de cadena de suministro, donde sea. ¿Cómo saber esto? Deben hacer diligencia debida. Es posible entonces tener este tipo de inclusión de los principios dentro de su Constitución para que sea muy claro en su ley y sigan los principios de las Naciones Unidas, donde todas las empresas deben respetar los derechos humanos, no solo que sea un valor al considerar en sus discusiones. Por sobre todo necesitamos esperanza, y aprendí una lección muy importante sobre esto. Aprendí la lección importante desde el primer presidente, el Desmond Tutu, el arzobispo Desmond Tutu. Nos reunimos en Nueva York en una conferencia organizada por la Fundación de las Naciones Unidas, y la conferencia del bien social es donde hay personas donde en sus iPads, en sus teléfonos, crean un medio social que se llama Trending. Es una gran cantidad de ruido en las medios sociales, y cuando el arzobispo Tutu está presente en persona se emociona bastante y muestra su amor y levanta los brazos, y nos moderaba un periodista estadounidense
ella le dijo al arzobispo, arzobispo Chuchu, ¿por qué es tan optimista? Y lo miró con sorpresa, movió la cabeza y le dijo, oh no, querida. Oh no, querida, le dijo, yo no soy optimista, soy un prisionero de la esperanza. Y esa es una expresión muy profunda que he pensado tantas veces desde ese momento. Porque si usted es un prisionero de la esperanza, significa que este vaso no está medio vacío, sino que digamos que hay solo un poquito en este vaso. Y si tenemos esperanza, trabajamos con eso. Hacemos lo más posible, somos resilientes, nos convertimos en un activista local, hacemos algo. Y cuando hablan del clima, yo podría hablar de la crisis climática de la forma que podría engendrar miedo en todos, pero toda la energía se va de la sala. La gente baja la cabeza y dice, no puedo hacer nada. Voy a bajar la cabeza y pensar. La esperanza es extremadamente importante y es por eso que les deseo que entren en esta discusión constitucional, pero vayan con esperanza, mirando al futuro y que tengan un mejor marco constitucional para ese futuro. Muchas gracias por su atención. Si quieres conocer más de cada uno de los expositores que han participado en Congreso Futuro en estos 9 años de existencia, te invitamos a que ingreses a www.congresofuturo.cl y también que nos sigas en las distintas plataformas, en Instagram, Facebook y también Twitter. Te recuerdo que este programa puedes seguirlo también a través de las plataformas de las municipalidades. Congreso Futuro en tu comuna en línea, ahí lo vas a encontrar. Estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades porque nuestro compromiso es llevar la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Congreso Futuro y los dejo invitados a que nos juntemos en un próximo programa por las pantallas de TV Senado. Nos vemos.